¿Cómo es posible que yo sepa actuar, que yo sea sido empresaria, que todas las cosas que yo hice, y yo esté aquí lavando platos, haciendo comida y cambiando pañales? O sea, arrastrando la quiebra de una empresa e intentando arrancar en otra y embarazada. O sea, la Rosa de Guadalupe y yo, o sea, escriban. Si usted no sabe administrar las cebollas y los tomates de su casa, usted no va a saber administrar nada más en su vida. Sí, por favor, Luz del Sol, es que se acabó de ganar el casting, que se puede venir por los libretos. No, eso fue, mejor dicho, el acontecimiento. Pero yo, apasionada por el Señor, me enamoré. Entonces, Señor, te quiero servir, llévame a Afganistán, yo no sé, llévame a servir por allá a las naciones, Señor. El Señor me hace un llamado puntual a la maternidad presente 100%. En casa disfrutamos de lo que hacemos, disfrutamos de la maternidad, de la paternidad, disfrutamos de nuestros hijos increíblemente. Por acá los espero para un segundo podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendedoras en Pañales. Antes de presentarte a la invitada del día de hoy, quiero invitarte a suscribirte, a darle like y a compartir. Y ahora sí, nuestra invitada del día de hoy, ella es actriz, mamá, emprendedora, pero sobre todo una hija de Dios, a quien quiero darle la bienvenida en este momento a Emprendedoras en Pañales. Luz del Sol, bienvenida a Emprendedoras en Pañales, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal si empezamos esta entrevista conociéndote un poco más? ¿Quién es Luz del Sol? Bueno, pues justo ahora que empezamos, yo soy una hija del Señor, es lo más importante y lo primero que tengo para decir. Soy hija de Dios por su gracia y su misericordia, y me desempeño como mamá. Estoy dedicada 100% a mi hogar. Yo nací en Bogotá, nací en Acacías, en el llano, pero me crié en Bogotá. Soy la antepenúltima de 7 hermanos. Sí, somos 7, 5 mujeres, 2 hombres, melliza en el último, pues, tirón de mi mamá. Tirón no más me refiero, ¿no? En el último embarazo, digámoslo así. En el último embarazo de mi mamá, fuimos mellizas. Por fortuna y por providencia divina, el Señor me permitió ser actriz. Entonces, pues ahí tuve digamos que un reconocimiento público por varios años, que aún continuó porque pues luego vinieron las redes. Entonces eso me dio también nos ha dado una exposición, o me ha dado una exposición. Y para hablar de mí específicamente, no sé qué podría decirte de mí. O sea, pregúntame como puntualmente qué más podría decirte de mí. Es que, a veces le queda a uno complejo. De pronto uno le pueden decir, describe a tu esposo, y uno empieza, o a cualquier persona, pero cuando le dicen como, ¿quién eres tú? Como que uno empieza a decir, wow, a veces, muy pocas veces se hace esa pregunta. Pero bueno, ¿qué tal? Hablemos un poco de tu niñez. ¿Qué tal era Luz de niña? Luz del Sol, así. Bueno, yo fui una niña siempre muy preguntona, muy charladora. Creo que es una de las cosas que más me ha caracterizado. Mamá siempre me decía que cuando íbamos, no sé, a un convento o algo así, porque mi mamá visitaba mucho conventos y les vendía productos de aseo ¿cómo se llaman esos? Sí, conventos. Yo le decía a las monjas, ¿y usted por qué se pone zapato de hombre? O sea, pero pequeñita, muy pequeñita. Era muy imprudente, siempre fui muy imprudente. Académicamente siempre fui muy buena estudiante, muy dedicada, muy inquieta por descubrir. Por supuesto que el arte iba en mis venas, heredado de mi madre, heredado de mi abuela. Entonces, pues también muy histriónica en el colegio, con mi familia, con mis hermanos. Siempre fui muy, muy charladora y bueno, eso me permitió también lo que vino hacia el futuro. De pequeña, ¿qué más te puedo contar de mi infancia? Con tus hermanos, ¿cómo era la relación cuando eran todos? Bueno, no, es que nosotros tuvimos nosotros somos 4 hermanos de un papá y 3 hermanos de otro papá. Y mis 4 hermanos, pues no estuvieron con nosotros, digamos que en nuestra infancia, no nos conocimos en nuestra infancia. La verdad es que nos vinimos a reencontrar hace 2 años y como a unir lazos. Pero de pequeña pues estuvimos con mis otros 2 hermanos, con mi hermana melliza y mi hermano Alfonso. Nuestra infancia pues fue una infancia muy linda en medio de pues muchas cosas que ocurrían como en el entorno familiar, porque nos desarrollamos en una familia, digámoslo así, un poco disfuncional, papás que se separaron, muy colombiano el asunto, muy colombiano. Entonces, a pesar, tampoco fuimos una familia adinerada, más bien todo lo contrario, con muchas necesidades, pero siempre vimos de parte de mamá pues como
digamos que ella era una mujer que nunca presentaba las dificultades digamos que como algo a que, o por qué ponerse triste, o por qué ponerse, o echarse a la pena, sino todo lo contrario, siempre era una oportunidad para hacer algo magnífico. Entonces crecimos viendo eso y siempre todas las dificultades que habían en casa, en lo económico o en cualquier otra situación, pues liderados por ella, eran algo, mejor dicho, para sobrellevar de una forma increíble. Entonces ya, eso fue como nuestra infancia. Te gradúas del colegio y ¿qué pasa de ahí para allá? Yo me gradué, me desescolarizaron porque yo empecé a actuar antes de salir del colegio. Entonces, ok. pero como fui tan buena estudiante, en el colegio me permitieron pues continuar actuando y hacer pues terminar mi bachillerato desescolarizada. Entonces presentaba solamente exámenes y esa gestión la hizo mi mamá, habló por mí, claro, cuando mi mamá se enteró que iba a empezar a actuar, entonces mi mamá fue, ¿Le pidió gustó? permiso. O sea, ¿ella Claro, amaba la idea? amaba la idea porque ella escribió una obra de teatro, ella era ok, claro. actriz de teatro y como, cierto, nunca de televisión, pero sí fue, o sea, ella llevaba el arte en las venas, siempre escribió una obra de teatro, nuestros nombres, como, no sé, yo me llamo Luz del Sol y mi hermana se llama Luz Violet. Ella nos los puso pues porque se inspiró y escribió unas escenas en una obra de teatro donde dejábamos un mensaje el mensaje que ella quería que yo diera era que pues, no estuviéramos tanto tiempo expuestos a los rayos del sol porque había un porcentaje muy alto de cáncer de piel, entonces que yo llevara ese mensaje y que mi hermana llevara el mensaje de que cuando en tu sentimiento haya rabia, rencor, amargura, celo, pasa todo eso por un rayo láser, una luz violeta, que es lo que los médicos cirujanos utilizan para quemar lo malo. Entonces mi mamá tenía ese, ¿sabes? Como que desde pequeña siempre tuvimos digamos que una enseñanza muy misionera, o sea, nos decía mi mamá, a este mundo no se viene a consumirse el oxígeno de las plantas, sino a cumplir una misión. Hay un propósito en tu vida. Siempre había un propósito, para todo había un propósito, para la necesidad había un propósito, para todo había un propósito. Entonces, o sea... ¿Cómo llega la actuación a tu vida? Yo visitaba a una amiga con mi hermana, con mis amigas visitábamos a una amiga y en esa casa grababan Francisco el Matemático, en esa época. Entonces nosotros fuimos a visitarla y el director, creo que era Gonzalo Gutiérrez en esa época, vio a mi hermana y le dijo que por qué no presentaba un casting en Colombiana de Televisión, que mi hermana es muy, muy bella. Entonces, pues... A la propuesta, todas dijimos, sí, vamos. Entonces, todas fuimos a Colombiana de Televisión a presentar el casting, mejor dicho, esa historia es muy larga, pero es muy, muy divertida. Lo cierto fue que presentamos todas el casting y el casting que era para ella, pues me lo gané yo. Ay. Sí, cuando llegamos a casa me llamaron y me dijeron como, sí, por favor, Luz del Sol, es que se acabó de ganar el casting, que se puede venir por los libretos. No, eso fue, mejor dicho, el acontecimiento en casa. Y así empecé a actuar. Empecé en Padres e Hijos, haciendo me acuerdo que 2 años después de hacer Padres, nos sentaron en una reunión y nos dijeron como, los personajes de ustedes eran personajes que estaban escritos para 4 capítulos. Ajá. Y ya llevamos 2 años grabando. O sea, mi personaje se creció y así duré 2 años en Padres y así arranqué. O sea, la verdad fue que yo te puedo decir que yo nunca busqué la actuación como algo que yo deseara, pues que yo dijera como quiero ser famosa, no, jamás. Fue algo que se dio de esa manera y que evolucionó rápidamente. Y fue maravilloso. ¿Extrañas esas épocas en este momento? No, porque yo no siempre me sentí tan cómoda allí como en este ambiente. ¿Por qué? No sé. La verdad es que siempre yo sentía que no encajaba. Y era algo que yo no entendía, ¿no? Porque es que yo tuve un crecimiento exponencial, digámoslo así. O sea, realmente yo nunca estudié actuación. O sea, yo salí del colegio directo a actuar. Entonces, pues no, pero empecé a hacer personajes ya de reparto, empecé a hacer cosas como muy importantes y fui aprendiendo en todo ese tiempo, pero también a pesar de que yo tenía, digamos que fui formada en valores, mi mamá fue una mujer que nos formó en valores y nos enseñaba acerca de lo bueno y lo malo y de Dios y todo, el medio te consume y entonces tú terminas pisando también o involucrándote en cosas que pues no son tan chéveres, ¿no? Que con el tiempo uno las empieza a ver y no te das cuenta y estás ahí y no se ve mal y no se siente mal, pero con el tiempo te das cuenta que hay cosas que del medio como tal que no son, pues, o sea, no le traen bien a tu vida, en lo absoluto.
¿En algún momento cuando estabas allí en ese mundo o en esa época, deseaste algún papel en específico? ¿O decías como, ay, yo quiero ser la protagonista de esa novela? ¿O me visualizo a eso? ¿O definitivamente tú como que ibas dejando que las cosas pasaran y que las cosas fueran llegando? Sí, yo la verdad. Nunca fui impresionable con el asunto. O sea, yo podía estar sentada con gente pues que estaba, mejor dicho, súper famosa. Y para mí era lo mismo que... yo creo que ese es un asunto de mi personalidad, una característica de mi personalidad, como que no soy impresionable, no soy tan fácil impresionable, entonces no me deleitaban esas cosas tampoco. Claro que me hacían sentir muy bien cuando me ganaba un personaje importante, claro, si iba al casting, pues quería ganármelo, ¿cierto? Entonces hacía mi mayor esfuerzo, siempre fui muy juiciosa, muy dedicada y eso me permitió como crecer. Pero así que yo te dijera, no, es que yo soñaba con ser protagonista, no. ¿No te visualizabas a los años de pronto No. en la actuación siempre? No. No, ¿sabes que no? O sea, yo dejaba que... Es más, cuando yo terminé Mano Limpia, que fueron 2 años o 3 años de Mano Limpia, que fue uno de los personajes más importantes que yo hice, yo decido parar para hacer empresa. Entonces yo monto una empresa de zapatos y es un proyecto, creo que, y yo me enamoro del proyecto y para mí era más, a mí me gustaba más el business, o sea, más el negocio. Era algo mucho que, o sea, no sé, algo que me apasionaba mucho más que actuar. Yo siempre tuve un conflicto con el tema económico en la actuación, o sea, me costaba mucho entender por qué una persona, un actor ganaba tanto y un chico de ambientación ganaba tan poquito. Era un conflicto en mi mente, ¿sabes? Como que yo decía, no, pero, o sea, pero ¿por qué así? Pero ¿por qué tal? Como que no sentía que me mereciera ese valor económico, ¿sabes? Habiendo tantas personas que se esforzaban tanto para que realmente la producción saliera o se hiciera una realidad. Entonces, no me hacía sentir tan bien. Entonces, yo decido hacer empresa, entiendo ahora que más motivada por retarme a ganarme las cosas de una manera más... Sí, porque actuar para mí era fácil, ¿no? Se me daba fácil. Claro, también te voy a decir, la vida me fue madurando y me fue haciendo entender por qué cada cosa tiene su valor. Entonces entendí con el tiempo, cuando hice el personaje de Ángela, yo sentí que o sea, que realmente me pagaban lo que yo hacía. O sea, era que sí valía eso. ¿Por qué? Porque el desgaste emocional que yo tuve en esa producción era muy grande. O sea, ese era un personaje que desde que entraba a escena lloraba hasta que salía, todo el día me la pasaba haciendo escenas de llanto. Es que yo llegaba deprimida a la casa, ¿sabes? Era una cosa así muy fuerte. O sea, ser actor realmente tiene, como yo no estudié, entonces tampoco entendía como, ¿sabes? El esfuerzo emocional, físico y todo lo que en verdad un actor invierte en hacer lo que haces. Y con el tiempo lo comprendí y lo valoré, ¿sí? Pero cuando hice la empresa, entonces yo sentía que estaba retándome más a algo que me iba a dar como más mérito. ¿Qué pasó con la empresa? La empresa, bueno, esa es una historia de mi vida que fue maravillosa y que me dejó muchas enseñanzas, muchísimas. Yo creo una empresa, yo empiezo comercializando productos cuando grababa. Entonces a mí me decían la turca en grabación porque yo llevaba camisas, venía a Cali y compraba, viajaba a Panamá y compraba, viajaba a Medellín y compraba, invertía y no sé qué. Fue tanto lo que empecé a comprar que terminé teniendo en mi apartamento pues mucha mercancía, así que decidí abrir como unos locales y bueno, la cosa se fue creciendo, ¿no? Y después empecé a comercializar zapatos y yo era una mujer que no tenía ceros en mi cabeza, o sea, para mí era lo mismo 1 que 1000. No tenía ceros, entonces producía, pero no tenía como bajas expectativas. Entonces me acuerdo que yo le dije al que me vendía los zapatos, le decía que yo iba a la fábrica, empecé a comprar, iba a la fábrica y le decía, me quiero llevar todo esto. Y entonces él, no, es que no te puedo llevar todo esto porque es que esto es de otro cliente. Y yo, pero yo soy la que más te compro, ¿qué tengo que hacer para que tú solo me produzcas a mí? Le decía yo, no, yo tenía una mente, yo no tenía un no por respuesta en mi cabeza. Entonces él me decía, no, pues mínimo me tienes que comprar 1000 pares. Entonces me puse esa meta y me acuerdo que o sea, conseguí comprarle 1000 pares. Los primeros 1000 pares se los vendía a un e-commerce, a Fiti. 1000 pares de zapatos. Y ya me convertí en un cliente tan cansón para él que él me dijo, venga, ¿por qué no nos asociamos y montas la fábrica? Y tú montas tu propia fábrica. Y yo pues no tenía ni idea de zapatos, no tenía ni idea de nada. Y yo, ¡de una! Y monté la fábrica. Montamos la fábrica en ese momento. Montamos la fábrica y él se enferma y me tiene que dejar ahí. Entonces ya habíamos hecho la planta, ya habíamos montado, ya habíamos comprado maquinaria, todo, pero yo no sabía hacer zapatos. Pues te cuento que fueron 7 largos años
adquiriendo una experiencia impresionante a nivel empresarial, productivo, económico. O sea, uno hace de todo cuando emprende, uno hace de todo, o sea, uno se vuelve... El que barre, el de las finanzas, el que literal, hace servicio al cliente, todo. Todo lo hacía. Entonces, hasta la contabilidad me la inventé, porque tenía muchos problemas digamos que en relacionarme con los contadores, porque no confiaba. Entonces fue una experiencia increíble, de verdad, fue una experiencia increíble. Valoré mucho todo lo que pasó allí, pero el Señor tiene planes para la vida muy diferentes a los que uno tiene. Entonces yo hasta ese momento conocía de Dios de una manera muy superficial, sabía que había un Dios, creía que en una nube, no sé, o sea, algo así como muy, sí, el universo, ¿no? Él por allá y yo por acá. Pero no era no había una relación, yo no había nacido de nuevo, no, ¿sí? Ni siquiera sabía que eso pasaba en la vida de uno. Y en un momento, la empresa, pues por supuesto, tiene un crecimiento también exponencial. O sea, nosotros pasamos de vender el primer año 100 millones, 120 millones de pesos a vender, ya no me acuerdo exactamente la cifra ya, pero a vender al siguiente año 800 millones y al siguiente año así. Entonces, que eso implicaba una inversión de dinero muy grande. Entonces, claro, lo que se invertía era demasiado. Y súmale, pues que yo... Porque tú ya empezaste a tener personas a cargo. 35 empleados. Ok. Logramos 35 empleados, más todos los satélites, porque tocaba mandar a producir, a coser, era una cosa impresionante. Y pues en ese crecimiento exponencial, falta de sabiduría, porque para ese momento yo me creía pues la más, ¿sí? Pero había mucha falta de sabiduría, mucha inexperiencia, mucha terquedad. O sea, yo era una mujer que en lo aparente podía verse súper top 10. Okay. O sea, para el mundo, una berraca, mejor dicho, una dorada. Pero cuando el Señor me permitió ver, digamos que la naturaleza de mi corazón, yo me di cuenta que terrible, o sea, terrible, en muchos aspectos, pero entonces, como para no mezclarte y la cosa, lo cierto es que a mí, pues para ese 7º año, yo estoy endeudadísima hasta los tuétanos, ¿cierto? Con un cliente, nosotros le producíamos a Colombia, no sé si sabes. Sí, claro. Le producíamos muchos pares de zapatos. Muchos, y eso era una inversión muy grande. Sostener esa industria era muy difícil para mí. Y yo me había endeudado y había empezado a jugar como la carrera del ratón ahí, dándole y dándole, intentando sostener empleados de todo. O sea, era muy difícil. Entonces, terminamos nuestra relación comercial de un momento a otro, quedándome yo con una cantidad de unidades de zapatos impresionante. Y básicamente ese momento me hace... O sea, me siento absolutamente quebrada, pero yo nunca tuve, como te decía, como respuesta. Así que no era algo que yo concibiera como una quiebra económica en ese momento. En ese momento yo nunca lo percibí de esa manera, sino yo decía, bueno, pues vamos para adelante y vamos a mirar qué hay que hacer. O sea, me tocará refinanciarme, declararme en la Cámara, bueno, todo lo que habría que hacer. Pero, como el Señor tenía planes, ya venía una amiga orando por mí hacía 2 años. Ya venía una amiga diciéndome, ve, a ti lo que te hace falta es como conocer al Señor. Y yo... O sea, ya lo conozco, ya. Sí, no, yo le decía al Señor... Yo creo en Dios, lloro. Yo creo en Dios, que no, uno dice normalmente. Es una cosa bien, o sea, de verdad que hay una ceguera demasiado grande en las personas, porque para mí era absolutamente eso. O sea, yo conozco al Señor, pero yo era... O sea, no, yo era terrible. Es terrible, de verdad, de terca. Pero para ti... ¿Qué se define la palabra terrible? Porque lo has mencionado en varias ocasiones, es que pero para ti, ¿qué define terrible? Cada vez que el Señor le permite a uno voltearse a ver hacia el pasado, uno dice, de dónde el Señor me rescató. Okay. De una mujer voluntariosa, de una mujer que realmente creía que todo lo podía hacer en sus fuerzas, de una mujer... Mira, lo que pasa es que las mentiras, digamos mentirosa, te voy a decir eso, te voy a decir mentirosa. Yo no era una mujer que literalmente te mintiera, pues como, ¿cierto? No, pero cuando uno, no sé, da su palabra y no cumple, miente. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas te permite el Señor verlas en su camino, o sea, caminando con Él. Tú te das cuenta de que muchas de las cosas que tú crees que no eres, lo eres. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas. De que eras de pronto orgullosa, prepotente. O sea, el pecado con el ego. Claro, muy motivada por el hacer, muy interesada en ser... afirmada por los demás. ¿Sabes qué? Muy motivada por demostrar, y yo no creía que yo era así.
yo me veía como una dulzaina, o sea, te lo juro, o sea, yo me veía... Sí, uno pues piensa que está haciendo bien las cosas y que... No, y que si tú le preguntas de pronto a alguien, no, ella muy dulce, ella muy no sé qué, pues muy dulce, bueno, porque también tenía un carácter, en la empresa me tocó, claro, imagínate uno con zapateros, o sea, con hombres zapateros lidiando y yo de ese porte, o sea, le tocó uno tener, ¿cierto? Entonces yo empecé a convertirme como en una mujer ruda, Usted decía de carácter de fuerte. carácter fuerte, además que respondía en muchos momentos. Yo, ahora que me veo y recuerdo, respondía con mucha dureza, alcé la voz 1000 veces, grité muchas veces a mis empleados, pues creyendo yo que tenía razón, derecho a hacerlo por la respuesta, porque pasaban muchas cosas en la empresa, mucha gente me robó, mucha gente me hizo, o sea, pasaban muchas cosas. Pero hoy comprendo que nada me da derecho a ser la mujer que realmente estaba siendo, porque esa respuesta en realidad era la verdad de mi corazón, esa es la mujer que yo era. Aunque yo dijera, es que me robó, es que me hizo, es que, sí, nada me da derecho. Entonces, bueno, lo cierto es que mi mejor amiga empieza a orar por mí fuertemente, mi mejor amiga empieza a decirme, tienes que conocer del Señor, y yo, no, a mí ya me habían invitado a la iglesia, yo había ido un par de veces, pero nunca había tenido como, cierto, circunstancialmente para ese mismo año, que yo conozco a Dios, yo me separo, tenía una relación de noviazgo, nos habíamos comprometido en matrimonio, pero yo me separo, entonces tenía como ese duelo ahí, pero mira que era tan mi obsesión por el proyecto, que yo ni siquiera, bueno, me separo ya, lo más importante es el proyecto, o sea... No se me vayan los clientes, usted se va, bueno, está bien, pero los clientes pero los no, clientes por favor. No, y la empresa hay que seguir, la vida sigue, las cosas hay que, cierto, era como lo que yo tenía en mi mente. Entonces, como te puedes dar cuenta, para ese momento yo era una mujer que no tenía pensado tampoco ni casarme, ni tener hijos, ni era una opción en mi vida como apartarme del trabajo, que el trabajo no fuera mi primera opción y lo más importante. Y pues nada del escenario que tú ves ahora. Sí. Nada, o sea, absolutamente. O sea, yo vengo de un contexto empresarial, de un contexto de mujer empoderada, de mujer todo lo puedo, de mujer fuerte y capaz, de todo el contexto digamos que hoy se escucha muy por hoy sí. Del mundo, ¿cierto? Esa es la mujer, pues digamos la que no se deja de nada, la que no necesita de nadie, de nadie, la que es tú mejor sabes dicho. Que las diferencias, como no más grandes, pero las primeras diferencias que tuve con mi esposo eran porque él me abría la puerta. Y para mí era como... No, yo puedo, ¿crees que no puede? Que él me dijo a mí como, te ayudo a parquear el carro, y yo, ve, yo puedo. Así le respondí yo a él, porque yo era una mujer de ese porte. Y hay muchas mujeres así que no saben que son así. Y que dicen que es un rango, nivel de masculinidad, ¿no? Porque a veces como que nos ha tocado tan duro llevar la batuta de pronto en muchos momentos en nuestra casa, que venimos con esa feminidad muy abajo y como que no nos gustan, que nos abran, que nos ayuden, pedir ayuda, sino que no, venga, yo puedo. Yo creo que eso es un poco ignorancia. Ok. Ignorancia de desconocimiento del Señor. Nuestra ignorancia en conocer el formato con el que el Señor nos creó nos hace portarnos así. ¿Por qué? Porque razones vamos a tener o sea, las razones para ser de X o Y forma hay muchas, pero pues la orden de Dios es una. ¿Entiendes? O sea, nosotras tenemos un diseño, nosotras tenemos, una ordenanza, y nosotras tenemos quien nos defienda. Pero cuando no conocemos del Señor, nosotras creemos que somos las que nos tenemos que defender, que somos las que tenemos que hacer, que somos las que tenemos que Y cuando te digo que ignorancia, es que pido perdón ahí, no quiero que me sentir ahí ofendidas cualquier mujer que ay, me dijo ignorante. No, lo digo en mi caso. La ignorancia tan grande que yo tenía acerca del Señor, y de saber que yo tengo un diseño como mujer que no me desmerita de mi rol como mujer, ni como ningún otro rol, ni me hace más grande que un hombre, o que, ¿cierto? Que es lo que no nos ha permitido a nosotras funcionar en la línea correcta, y nos hace hacer cosas que nosotras no somos. Entonces yo hoy veo a esa luz del sol de hace unos años, que sí, lo que tú dices, le tocaba, porque para ese momento yo no conocía al Señor. Pero si yo hubiese conocido al Señor y hoy tuviese empresa, yo creo que mi actuar sería muy diferente. ¿Qué pasó finalmente con la empresa? Bueno, entonces te cuento. Entonces yo conozco al Señor, y yo me doy cuenta que yo tenía una idolatría muy grande por la empresa. Porque cuando a ti te pregunta Dios como qué es lo más importante en tu vida, y tú no tienes en tu mente al Señor, sino otra cosa, porque yo lo sabía. Yo sabía. Si a ti el Señor te pide eso por lo que tú estás transpirando hoy, sea lo que sea, eso es idolatría. Entonces yo sabía que eso era idolatría, porque yo
hablaba de zapatos, comía zapatos, vendía zapatos. O sea, yo toda mi vida se traducía a esa empresa, todo el tiempo. Yo sabía, además, como estaba tan endeudada, pues yo sabía que tenía que meter alma, vida y corazón para no quedarle mal a nadie, con todo el compromiso económico que había y todo. Entonces, cuando el Señor me hace esa pregunta, cuando yo entiendo yo comprendo digamos que esa forma de idolatría que yo estaba teniendo, yo tengo que tomar una decisión frente a ese proyecto y saber qué camino iba a tomar. Implicaba cerrar la empresa, quedarme con una deuda económica muy grande, quedar muy mal delante de muchas personas y hacerme un camino muy difícil. Eso implicaba cerrar la empresa o continuar apartada. Qué decisión tan difícil. Continuar apartada, porque es que uno tiene que ser, o sea, uno tiene que, yo no sé, en mi caso, yo siento que para mí fue, que yo hubiera podido decir como, y es más, lo hice. Yo cerré la empresa, pero abrí otra. Ok. Sí, o sea, porque pensando como, no, esto ya es lo que el Señor quiere que yo haga, que cierre el Usolé. Y eso no era. El Señor quería mi corazón. El Señor quería mi corazón, realmente. Y yo no lo comprendía. Yo lo comprendí con los años. O sea, yo vine a nacer de nuevo mucho después de cuando cerré la empresa. Yo ahí todavía quería las bendiciones. Seguía queriendo las bendiciones, que es lo que tú conoces del Señor y por supuesto que el Señor trae bendición a tu vida porque tienes un nuevo nacimiento. El Señor te bendijo desde el día que Jesucristo, ¿cierto?, murió en la cruz por ti y te hizo libre del pecado y te dio entrada en ese momento. Ya esa es la bendición más grande que el Señor te puede dar. El resto son un montón de añadiduras que el Señor en su gracia te da. Pero ¿tú qué quieres? Bendiciones en lo económico, en lo ¿cierto? Generalmente en lo económico, que es lo que te resuelve. Pero si a ti te quitan todas esas cosas, ¿tú cómo estás con el Señor? En realidad. Entonces yo empecé a vivir, claro, entonces yo tomo la decisión de cerrar la fábrica, implicándome todo lo que implicaba, pero lo que había construido en 7 años lo cerré físicamente en una semana. O sea, un inventario de 35 millones de pesos de hormas, que es digamos que las hormas, sí, tú conoces, bueno, las hormas son como cada proyecto, cada zapato tiene su horma. Ajá. Cada talla tiene su horma. Entonces era un inventario gigante de hormas que me ha costado mucha plata. Y lo fundí, porque fundir eso implicaba para mí como queme este barco. O sea, lo fundí. Lo fundí porque no, o sea, ya, además que digamos que claro, hoy pienso como, bueno, fue un poco apresurada ese momento, pero fue la decisión que tomé y yo siento que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Me dolió como si me hubieran arrancado el corazón, ¿viste? O sea, yo sentía como, esto me está doliendo demasiado. Ahí es donde yo me doy cuenta de que realmente tenía una idolatría muy grande por ese proyecto. O sea, yo conozco al Señor y empiezo a caminar con Él y empiezo, es que esa parte ahí pasaron muchas cosas, pero entre que conozco al Señor y me vuelvo madre pasaron 2 años. Ok. Pasaron 2 años. ¿Qué pasó con todas las deudas, con los proveedores, con las personas que no entendían tu decisión? Tú de pronto entendías y decías, lo que pasa es que esto es idolatría, yo quiero agradar al Señor, esto el Señor no, pero vaya, dígale usted a un proveedor o a una persona o a un banco, no, mira, es que esto es idolatría, no, o sea, ¿qué pasó de ahí para allá con todas las cosas que tenías pendientes con la empresa? Sigo teniendo cosas pendientes y sigo pagando. Ok. Y estoy pagando. Pero era para mí más difícil, o sea, ¿cómo te explico? Digamos que no solamente, digamos que de cara a lo tangible, no sé cómo referirme, nosotros teníamos ya un momento crítico en la empresa a nivel económico, ¿cierto? Por lo que esta empresa grande que nos contabas anteriormente había terminado. Había terminado nuestra labor comercial y yo me quedé con una inversión muy grande de producto que era para ellos. Entonces, y quedó en un proceso a la mitad, quedó guarnecido. Entonces quedamos grave, porque eso implicaba pedirle al proveedor más hormas, pedir más suelas, pedir más el resto de materiales que había que comprar, bueno, y además que ya teníamos mucha deuda y nosotros nos financiábamos a través de y eran un montón de cosas que había que hacer para lograr sostener la producción y estábamos jineteando el dinero todo el tiempo y estábamos haciéndole la vuelta para ver cómo tapando un hueco y tapando otro, y así no funciona la economía. O sea, así nos acostumbramos a creer que funciona económicamente el negocio y los negocios no deberían funcionar con deuda. Así no funcionan los negocios, pero como yo culturalmente tampoco estaba preparada para el asunto, claro, y era una mujer altamente productiva porque pues yo en un proyecto de televisión me ganaba, ¿sí? Yo nunca tuve miedo a la deuda y tampoco o sea, es que yo no tenía sabiduría, por eso te digo, es que yo me pongo a pensar en esa mujer de antes que tenía cero, o sea, límite.
Y me pongo a ver, Claro. digamos, desde que empecé a leer la Biblia, yo me pongo a ver todo lo que dice la palabra acerca de la economía y del dinero y de cómo Dios concibe la economía. Y digo, pues con razón me quebré. Pues con razón pasó eso. Entonces, sí es que no se trata solamente del hecho de saber que tenía una idolatría con la empresa, sino además, pues, remala financiera, estábamos quebrados económicamente, o sea, el proyecto no era viable. Lo que pasa es que Dios, pues lo que pone en mi corazón como motivador para hacerlo es que yo reconozca eso, porque yo hubiese podido seguir Claro. perfectamente, creyendo que lo íbamos a sacar adelante porque no había nada que a mí me derrotara. Yo parada, ¿me entiendes? O sea, yo parada, yo podía seguir yéndome donde un inversionista y decirle, mira, tengo este proyecto y nosotros, ay, mis proyecciones son estas, y yo me sentaba horas, noches enteras a hacer proyecciones para sacar adelante el proyecto. O sea, para ver mi estrategia de venta, o sea, yo hice mi ingeniería industrial ahí. Y podía estar convencida de eso, e irme para Sprint Step, para, no sé, asociarme, hacer, no sé qué, nada, cualquier cosa para continuar. Lo hubiese podido seguir haciendo. Probablemente hubiésemos podido sacar a flote el proyecto, ¿cierto? Pagar las deudas. Probablemente nos hubiéramos podido endeudar 10 veces más, Claro. ¿cierto? Pero aquí había algo determinante y es qué estaba pasando en mi relación con Dios. O sea, Dios me estaba empezando a enseñar otras cosas en mi vida completamente diferentes. ¿Qué pasa de ahí para allá cuando ya tomas esa decisión? Pues fue muy ¿A qué te doloroso. dedicas o en qué empiezas a hacer o en qué empiezas a decir cuando estoy endeudada? Uy, no, ¿Qué fue voy a terrible. hacer? ¿Será que vuelvo a la televisión porque de pronto acá ganándome un personaje con una buena adquisición económica logro Pago. tapar este hueco? ¿Qué? Pues todo, o sea, yo abrí el abanico de oportunidades, entonces yo soy una mujer que sabe hacer esto, no sé qué, y empiezo a hacer lo que siempre hacía, o sea, continuar haciendo lo que, ¿cierto? Y es seguir actuando en mis fuerzas, creyendo que yo era la que iba a resolver el asuntico. ¿Sí me van a entender? Me declaro en quiebra ante la Cámara de Comercio, hago toda la gestión, pues digamos que administrativa del asunto, contacto proveedores, les empiezo a explicar la situación y hay muchas personas a las que todavía se les debe, hay muchas personas a las que todavía, pues con las que todavía tenemos compromisos, pero esto tiene un proceso, esto se hace empresarialmente, se hace, hay un orden en el que se pagan las deudas, cuando una empresa se quiebra y bueno, pasan todas esas cosas. Pero literal es que yo salí con cero, o sea, no menos cero, menos mucho dinero. Entonces fue muy difícil. Entonces yo cierro y abro una nueva empresa para continuar trabajando en la operación que sentía que era la mejor para mí, que era el negocio, o sea, la comercialización. Ok. ¿Cierto? Porque Ya no ibas a fabricar, sino que ibas a comercializar. Ok. solamente a comercializar. Entonces yo me encargué, entonces hicimos 1.500 pares para la Federación yo no sé si puedo decir esto, pero bueno, no, a un diseñador muy importante le hicimos una producción muy grande de zapatos para... O sea, eran negocios de ese calibre, ¿sí? O sea, hay mucho dinero. O sea, tú estabas muy bien posicionada dentro de esa industria, ya te Muy. conocían, ya sabían que era tu empresa, sabían, mejor dicho, o sea... Y digamos que mis habilidades y como mi ímpetu, Claro. porque yo era, es que yo, donde iba, a mí cuando me dijo por primera vez, ¿usted qué capacidad de producción tiene? Yo ni siquiera sabía qué capacidad de producción tenía porque yo no tenía ceros en mi cabeza, o sea, yo no tenía como matemáticas tan claras en mi cabeza. Y alguien por ahí en medio de la reunión dijo como, ¿2.000? Y yo, sí. Así, o sea, sí. Me mandaron 4.000 pares la primera vez que me hicieron el pedido. 4.000 pares. Yo lloraba cuando vi ese pedido. Yo lloraba. O sea, yo decía que yo no tenía sino una máquina y una pegadora. O sea, no tenía nada. No sabía ni cuánto hacía. O sea que en este momento puedes también pensar que crecer es lo que todos queremos. O sea, si tú cometas un emprendimiento, un proyecto, uno siempre quiere crecer y crecer ya. Pero a veces no es tan bueno cuando se da ese crecimiento de una manera Exponencial. O sea, y tan inmediata, porque no alcanzas a vivir los procesos. Y entonces te saltas muchos procesos y de una creces, pero se te olvidó que habían muchas cosas acá abajo y que no tienes una base sólida de la cual cogerte para eso tan grande que viene en el momento. Total. Yo creo que si lo hablamos desde la parte empresarial, yo creo que uno tiene que saber, como lo decía, se me olvidó, el de la Ford. Tú probablemente no lo vas a saber todo, pero tienes que saber rodearte de personas que sepan y tienes que tener un corazón enseñable para permitir que las personas que sepan pues te guíen y te direccionen. Como yo no tenía un corazón enseñable, era bien terca, pues yo todas me las inventaba y todas las creé y todas las hice mal. ¿Me entiendes? Entonces creo que hay que saber crecer.
Hay que aprender a crecer, hay que saber escuchar, ¿cierto? Voy a decir algo que, bueno, creo que si tú eres una mujer, si estás casada y eres una mujer que no sabes escuchar a tu esposo, principalmente, no continúes ahí, ¿me entiendes? No continúes ahí intentando, porque en el emprendimiento eso se ve mucho, o sea, lo digo porque pues yo en ese momento estaba con mi pareja pues haciendo el proyecto y él muchas veces me decía como por aquí no, eso no, y él tuvo un crecimiento pues impresionante ya en su empresa, porque nos separó el proyecto en una gran, y yo pues no quería escuchar tampoco consejo, no quería escuchar, entonces, y en el matrimonio me he dado cuenta que saber escuchar al esposo hace parte fundamental del crecimiento de la casa. Ellos son los que guían, entonces ahí, ¿sabes? Como que sí ves que hay una relación importante, entonces ahí principalmente, y crecer exponencialmente es lo que todos queremos, pero es lo que necesitamos. La razón de nuestro proyecto, ¿cuál es? ¿Sabes? Como que todos queremos ganárnosla, sí, pero la palabra de Dios es muy clara. O sea, querer enriquecerse rápidamente, no es el camino. No funciona. No funciona y así no es. ¿Sí me entiendes? Hay que saber vivir los procesos, empresarialmente hablando. Pero, bueno, ¿me vas a preguntar algo? ¿Sabías que el 90% de las personas que están viendo este episodio no se han suscrito? Y hoy quiero pedirte un favor muy especial y es que lo podamos hacer juntas. Detén un momento el video y ven a suscribirte. ¿Ya lo hiciste? Ahora sí, te invito a seguir con este episodio. No, que ya después de eso, hablando de esa luz del sol que uno dice, no, pues mejor dicho, ni parecida en muchas cosas a la mujer que vemos hoy aquí a mi lado, ¿no imaginabas tener familia? O sea, tener familia en el caso de casarte, tener hijos, o sí había un proyecto por allá muy lejos en el que tú veías que te querías casar. Bueno, entonces yo conozco al Señor y con el Señor empezamos a trabajar varias áreas de mi vida y varias áreas de mi carácter, y el Señor me empezó a mostrar muchas cosas de mi pecado, muchas cosas así, pero yo aún pues muy inmadura espiritualmente, todavía continuaba muy pues lo que te digo, como muy esperando las bendiciones, nada enfocada a lo que es realmente los deseos del Señor para la vida de uno. Pero yo, apasionada por el Señor, me enamoré. Entonces yo, Señor, te quiero servir, llévame a Afganistán, yo no sé, llévame a servir por allá a las naciones, Señor. Uno llega África, Señor, que sea yo que sea yo soy tu siervo, Señor, para esa misión, yo soy tu siervo para esa misión, Señor. Porque es que uno es así, pues sí, claro. La verdad es que el Señor me hizo un trabajo, ese primer amor es así, y yo sé, de verdad, yo apasionada, yo me hice todos los pasos de la iglesia, los cursos de la iglesia, todas las cosas que le hacen a uno en la iglesia cuando uno llega, yo me las hice todas, y yo creía que pues que estaba firme con el Señor porque ese era... Ya, o sea, porque tenías el check porque en yo todo. Me levantaba, oraba, leía, cantaba, y eso es. Así no es. O sea, con el tiempo he madurado un poco más en mi relación con el Señor, gracias a Él. Y pues me he dado cuenta de la inmadurez que tenía en esa época. Entonces, 2 años después de que yo... bueno, pero digamos que la parte familiar, aunque yo pues sí decía como, sí, la familia, Dios está, pero no era algo que yo pues realmente anhelara. No quería tener hijos porque fui criada en un hogar en el que siempre se decía como, bueno, no sé, mamá tal vez tuvo una vida muy difícil con el tema de los hijos, y era como, tener hijos es básicamente dañarse la vida, o sea, eso es, tener hijos no, la vida está terrible, mi mamá siempre era tener hijos no. Entonces no era algo que yo dijera como tener hijos, qué bendición, jamás pensé que tener hijos fuera una bendición, hasta ese momento, ¿sí? Cuando yo empiezo a caminar con el Señor me empieza a mostrar su belleza y su diseño, pero no llegué hasta ese punto de decir como quiero tener hijos, quiero tener un esposo, un hogar, no, o sea, no, pero sí sabía que ya habían cosas que eran diferentes, o sea, ya no había, digamos, la relación extramatrimonial no le agrada al Señor, que uno viva en unión libre, eso no es de Dios, o sea, esas cosas no son las cosas que Dios quiere, y pueden sonar religiosas, pero es lo que Dios quiere. Sí, y lo comprendí con el tiempo, porque pues esta es la historia que todos ya saben. Nosotros con Alex nos conocimos en un concierto en la iglesia. Yo para ese momento estaba pues llevada, o sea, bien difícil con el negocio, ya estaba todavía haciendo negocios de este calibre económico, pero pues imagínate con tantas deudas, eso es muy difícil de sobrellevar. Entonces yo ni volante para, o sea, yo era como en la empresa, el negocio, la vaina todavía seguía igual,
pero en otra empresa, o sea, en otro proyecto. Ok. ¿Sí? Pero seguía las mismas dinámicas. Pero esta vez oraba, esta vez iba a la iglesia y esta vez que pensaba que era lo único que le hacía falta a mi vida. Físicamente hacía ejercicio, entonces las cosas que uno piensa que son, ¿sí? Uno piensa que la vida es un check y ya, estoy en orden con el Señor, pues entonces ya, todo me tiene que salir bien. Hasta ahí yo pensaba eso. Entonces yo ahí remándole a ese negocio y llegó Alex a mi vida, nos conocimos y empezamos a salir, empezamos a tener una relación con propósito, o sea, como que es una amistad con propósito. Pues no nos cogíamos la mano, nada, no nos dábamos besos, no nada, pero salíamos ya a cine, ya le aceptaba invitaciones, ya hablábamos mucho más por teléfono, pero nada, o sea, nada de nada. Y, pero ya pues, empezamos a tener un gusto el uno por el otro y entonces en un trasteo, de esos trasteos que tuve que hacer en mi casa, nosotros ni siquiera nos permitíamos quedarnos solos. Sí. Okay. O sea, yo había comprendido eso mucho en la iglesia, como que no de papaya, no sé qué, esas cosas ya no pasaban en mi vida. Sí, y era, o sea, te lo digo porque puede sonar, o sea, suena como raro ahora. Sí, que debería ser lo normal, ¿no? Pero la verdad es que eso debería ser lo normal. O sea, Sí. uno debería ser sabio. O sea, si vos te quedas con un amigo que te gusta, si además que está re guapo como mi esposo, pues las probabilidades de que la carne sea chamuscada como un baby beef, que literal fue lo que nos pasó, pues van a ser muy altas. Okay. Y aunque yo ya comprendía eso a pesar de mi madurez espiritual, yo ya llevaba 2 años, pero yo decía como no, o sea, no me quería permitir la vida que yo ya llevaba. Okay. La vida yo duré 7 años viviendo con alguien. Okay. Sí, o sea, no, yo ya sabía que por ahí no era. Entonces, bueno. Y cuando conocí a mi esposo, pasaron unos meses, muy pocos, y en esa ida a esa casa, a mi casa, porque él me llevó a la casa a ayudarme a llevar el trasteo, pues justo ese día no había nadie. Justo ese día él y yo resbalamos en el pecado. ¡Wow! Me caí. Y fue muy difícil, la verdad. Fue un momento muy, muy duro porque tú en ese momento resbalas, pero al siguiente día te sientes como una vil cucaracha. O sea, literal, pues cuando tú realmente amas al Señor y yo me acuerdo que o sea, nosotros literal llorábamos de haberlo hecho, de lo que pasó, porque decíamos, le fallamos a Dios, porque yo estaba muy comprometida con el Señor y Alex también siempre ha sido un hombre muy comprometido. Además que Alex fue un hombre que siempre como que abanderó el celibato, pues el guardarse para su esposa. Bueno, él siempre fue, ¿cierto? Y yo pues ya estaba, yo no públicamente, pero yo estaba guardándote. Guardándome y muy apasionada por el Señor. Entonces yo sentía que le había fallado horrible, o sea, le confesamos a nuestros líderes, y pues quiero decirte que a los 20 días tenga su prueba de embarazo positivo para Mateo. ¿De una? ¿En la primera vez? En la primera vez. ¡Oh, por Dios! Entonces, el Señor tenía planes diferentes para mí. Yo te voy a decir que durante mi proceso empresarial yo tuve que enfrentar muchas cosas muy difíciles en muchas cosas que no me derrumbaron. Por eso te decía que pero cuando yo quedé embarazada, yo dije, ¿esto que hiciste? No. Porque yo creo aquí y que uno dice como que bueno, le fallé al Señor, Dios mío, esto es horrible, le cuento a mi líder, pero ya, quedó acá. El resto de la iglesia no se dio cuenta, o sea, todo el mundo omitan de que esto sucedió. Pero, Chan, un embarazo, pues bueno, ¿y cómo así? O sea, bueno, algo importante, si yo no hubiese conocido al Señor hacía 2 años, bueno, probablemente tampoco hubiera conocido a Alex, pero mi pensamiento tal vez hubiese sido otro. Ok, entiendo. ¿Sabes? Pero como yo conocía al Señor, a mí ni por la mente se me pasó. Entonces mira lo prudencial que es el Señor, cómo lo entreteje todo. O sea, Él me llama a su presencia, Él me trae con sus cuerdas de amor, me muestra, ¿sabes? Empiezo a conocer de un buen Dios, de un Dios completo y santo en todos sus atributos, ¿cierto? Completo, o sea, que hay amor y juicio. Él es todo. Y entiendo que la vida tiene consecuencias también, ¿cierto? Nosotros pecamos. Y aunque el Señor me perdonó por ese pecado, porque nosotros tuvimos relaciones sin casarnos, pues yo tuve consecuencias. Y que para ese momento, pero mira la gracia del Señor, para mí en ese momento no era una gran bendición lo que me estaba pasando. No, claro. O sea, era pelada, llevando una empresa, o sea, arrastrando la quiebra de una empresa e intentando arrancar en otra, y embarazada, o sea, la Rosa de Guadalupe y yo, o sea, escríbalo. Te juro que yo me sentía como en un tubo estéreo. Yo, ¿qué es esto que me está pasando? Y justo para ese momento también habíamos
ha pasado por un momento familiar muy difícil. Mi hermano se enfermó, una enfermedad así súper delicada, casi se muere, o sea, una vaina así. Del Señor nos juntó a mi mamá. Yo desde los 18 años me fui, o sea, nos fuimos ya a hacer vida porque mi mamá dijo, ya, 18 años, echen para afuera. Nosotros a los 18 años ya hemos arrancado pues como en lo laboral y las cosas, ¿no? Entonces, y nos toca volver a irnos a vivir por lo de mi hermano y porque pues económicamente yo también estaba mal. Entonces mi hermana me deja su apartamento, mi hermana Violeta me deja su apartamento, entonces nos vamos a vivir todos al mismo apartamento y yo quedo embarazada justo en esa transición de mi vida. O sea, fue demasiado duro. Yo literal me deprimí horrible. Yo decía como, yo no puedo creer que el Señor haya permitido que esto pasara. O sea, yo literal me conflicté con el Señor. ¿Sabes? O sea, toda descarada yo, ¿no? O sea, voy y hago lo que hago. Como, Señor, ¿cómo así? ¿Esta es la forma de vengarte tuya? Literal, yo sentía, si yo no hubiera sido cristiana, a mí no me pasa esto. 7 años de relación y yo... Y en la primera, Chan y ya. Ay. O sea, yo no podía entender que eso me estuviera pasando a mí. O sea, yo decía, si yo hubiese sido cristiana, a mí no me pasa esto. Ok. ¿Qué pasó de ahí para allá? No, pues, bueno, el Señor en su gracia, pues pasó que yo duré un tiempo ahí como en conflictada con el Señor, pero me acordé, o sea, esto fue hermoso porque mira, yo volteo a mirar mi vida hacia atrás y yo ya había quemado todos mis barcos. O sea, mi pasado no era una opción a la que yo quisiera volver, ¿me entendés? O sea, yo ya había quemado eso, estaba segura. Yo ya estaba segura y decidida por el Señor, ¿sí? Pero tampoco yo sentía que no quería caminar hacia adelante con Él porque yo decía, esto es muy duro, muy difícil, o sea, esto es muy difícil de sobrellevar. ¿Sabes? Pues, si a la primera que caí ya de una, ya, entonces de aquí para allá, que mejor dicho, no me puedo ni resbalar. Sí, y la verdad es que mira que el Señor también me sentía muy sola sin Él. Okay. Entonces tuve que reconciliarme con Él y reconocer que, pues sí, que es mi pecado, que es mi falla, que aún así, pues también acordarme de su gracia, de su amor, de su misericordia. Y bueno, me abrazó en ese momento, pero sí pasaron varios meses en los que yo, pues además hormonalmente uno se pone terrible. Bueno, fue tenaz. Lo cierto fue que, pues no, el embarazo empezó a crecer y la cosa empezó a... Nosotros realmente para redes contamos cuando Mateo nació. Entonces tú te imaginas que es pasar de una cabeza que habla todo el tiempo en redes cuando, esta cabeza tuvo un hijo, eso fue como, ¡guau! Y más con el Alex Adames, y más no se han casado y empieza ese bombardeo. Fue muy difícil, pero Dios fue tan providencial que yo creo que esa pandemia fue para que yo no tuviera que lidiar con todas las cosas, porque claro, se tuvo que poner en stop todos los temas laborales, económicos, todo fue bueno. Entonces, y yo gesté mientras tanto en ese tiempo a Mateo, o sea, ¿sabes? Mateo fue un niño que nació en el 2020, en plena pandemia. Pero digamos que en lo emocional con Alex nosotros ya nos habíamos vuelto novios. Alex me propone que nos volvamos, o sea, como que lo vamos a intentar, no sé qué. Como al 4.º mes de embarazo me invita a un restaurante, me saca un cartel y me dice que seamos novios así. Yo no entendía nada de este hombre, porque Alex siempre ha sido muy tradicional, muy correcto, o sea, muy como que las cosas se hagan como se tienen que hacer. A pesar de las circunstancias. Sí, claro. Él en realidad sí es un hombre muy, muy, muy correcto. Entonces me dijo como, yo quiero que cuando mis hijos crezcan sepan que si nosotros la embarramos una vez no quiere decir que le íbamos a seguir embarrando. Pues porque esa fue la única vez que estuvimos, sino hasta cuando nos casamos. Ok. Y entonces, pero yo quiero que ellos sepan que yo te propuse que fueras mi novia, que fueras mi esposa, que fuera todo. Entonces empezamos de atrás para adelante, pero organizándolo como más o menos. Sí. Entonces nos volvimos novios, hicimos un prematrimonial. Okay. No se llamaba en la iglesia prematrimonial, sino el curso de novios. Pero en realidad eso era un prematrimonial. Y en ese curso de novios nosotros dijimos, no nos casamos. No. No estábamos listos. Ay, Dios. Yo estaba en embarazo. Y estaba muy... no, yo ya había tenido a Mateo. ¿Estaba en embarazo? Yo no me acuerdo. Bueno, lo cierto fue que estaba muy hormonal. Yo todavía no estaba... Alex me dijo, si tú te vas a casar, si nos vamos a casar, tienes que estar segura. Porque el matrimonio es para toda la vida. Y tú tienes que estar segura de eso. No nos vamos a casar porque tengamos un hijo, nos vamos a casar porque los dos estamos seguros, porque hacemos un pacto delante de Dios. Entonces fue muy difícil sobrellevar esa decisión, digamos que de hacer lo correcto delante de Dios, con, pues imagínate, un embarazado en redes, famoso en ese aspecto, ¿sabes? No, duro. Pero, pues, lo logramos, lo conseguimos. Mateo nació a los 11 meses de que Mateo nació, a los
8 meses de Mateo, Alex me propone matrimonio. Ok. En el mismo lugar donde me propuso que fuéramos novios. Ay. Sí, fue súper lindo. En el restaurante se arrodilló con Mateo y Mateo tenía el anillo. Fue súper bonito. Yo te estoy brochando mucho cómo fue todo el detalle de nuestra historia porque fue demasiado hermosa. Alex, pues, punto en blanco en ese aspecto, o sea, sí, cumplió con todo. Y 3 meses después nos casamos. Y entonces el Señor ahí ya empieza a hacer la obra digamos que de restaurar mi mente, mi corazón y todo a la mujer que tú estás viendo pues en redes todos los días, o la mujer que tú ves ahí. En este momento, ya después de esa historia de amor, de esa confesión, de todo lo que acabamos de hablar, eres la mamá de 3 príncipes. Después de no querer niños y hacer homeschool y la casa, no. Eso quiero que lo toquemos en este momento y es ¿cómo te organizas? Porque estamos en tu apartamento que es precioso, pero llegamos en un momento y espérate que estoy grabando para una empresa y mantenemos ocupados y estamos aquí, los niños y tu esposo y mejor dicho todo el mundo pues como en esa función. ¿Cómo te organizas ahora? Pues has dejado totalmente la actuación, tu empresa, pero igual eso no quiere decir que no sigas haciendo cosas como lo que estamos hablando eran las redes sociales. ¿Cómo te organizas y cómo haces para tener y estar todo el día con tus 3 niños? Porque lo confieso, tengo una niña de 3 años, está en el jardín y aún a veces cuando está, que no son todas las horas, siento enloquecer entre todas las funciones que a veces hacemos. ¿Cómo te organizas? Mira, esto ha sido el tratamiento más hermoso que el Señor le ha hecho a mi vida, donde yo he podido realmente definir para quién hago lo que hago. Entonces, lo primero que pasa en mi vida para que yo pueda lograr y hacer lo que hago es que yo decido para quién voy a hacer lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. Eso define y me ayuda completamente a hacer lo que hago. Entonces, como yo lo que hago, lo hago para el Señor. Él es el que me ve, Él es el que sabe lo que estoy haciendo. La decisión de convertirme en madre, cuando Alex y yo nos casamos, Alex sabía que yo no iba a quedarme en casa. Okay. O sea, yo iba a tener una empresa y yo iba a dejar a los niños. Yo le dije a Alex, necesito que me contrates a 2 personas, una persona que se encargue de la casa y una nana. Okay. Y Alex, porque el sueño de Alex, con el tiempo me lo confesó, era que él me decía, es que yo soñaba, después, ¿no? Después que yo ya tomé la decisión. Él nunca me dijo a mí quédate en casa, él nunca me ha dicho a mí es homeschool, él nunca me ha dicho a mí nada de las cosas que yo he decidido voluntariamente. Se lo ha dicho al Señor, pero a ti no. Sí, pero él tuvo que morir a ese sueño también. Ah, ok. Porque yo no era una mujer de ese perfil. Entonces, imagínate donde Alex me diga como, no, es que yo quiero que te quedes en casa y yo me voy a encargar de todo. Yo le digo, estás loco. Yo le hubiera dicho en ese momento, estás loco, o sea, yo no soy ese perfil, yo no sirvo para quedarme en casa. Yo le hubiera dicho en ese momento. Entonces, el Señor me hace un llamado puntual a la maternidad presente 100%. Aclaro esto porque es que esto no sé cómo expresarlo, pero que una mamá no esté en casa no quiere decir que no sea una mamá presente. Lo que pasa es que me quiero referir a que yo estoy en casa 100%. O sea, yo no, ¿sí? Eso implicaba para ese momento de mi vida que yo tenía, pues que yo no iba a tener trabajo, un trabajo fuera de casa, que yo no iba a hacer ninguna labor fuera de casa, que yo iba a depender económicamente de Alex. Okay. Que yo, o sea, esas eran las cosas que implicaban que yo tomara esa decisión. Y yo, Señor, pero... Y me dijo, o sea, como que en verdad el Señor, si tú me quieres servir, aquí es a donde quiero que me sirvas, en tu hogar. Eso no era concebible en mi cabeza. ¿Te acuerdas que yo le decía, para las naciones, Señor? Para las naciones, para la casa, mija. O sea, no, ese no era, ¿sí? Y yo decía como... ¿Cierto? Tremendo, porque uno a veces quiere por afuera, Señor. Mejor dicho, yo 100, 200, 300 almas, ¿a cuántas les predico? No, a 3 ahí en tu casa. A 3 ahí en tu casa. Eso fue el ministerio que el Señor me otorgó. Yo no soy la sierva para eso, yo no entiendo por qué empresaria y actriz y Señor, tantas cosas y aquí lavando losas, o sea, es desperdiciar. Esas eran mis conversaciones con el Señor. Me estás desperdiciando. Me estás desperdiciando, Señor. Y Señor, todos esos dotes, talentos, habilidades, todo lo que me dice. Yo decía como, ¿cómo es posible que yo sepa actuar, que yo sea sido empresaria, que todas las cosas que yo hice, y yo esté aquí lavando platos, haciendo comida y cambiando pañales? O sea, es que uno le puede contratar a una persona y le paga por eso. Si usted no sabe administrar las cebollas y los tomates de su casa, usted no va a saber administrar nada más en su vida. ¿Usted sabe cuánta leche hay? ¿Usted hoy sabe cuánto presupuesto de mercado tiene? Si usted no sabe eso, tiene problemas. Tiene problemas, se lo garantizo, tiene problemas. Las cosas no... Usted no es la encargada de la casa. ¿Sí?
Y yo, pues claramente no sabía ni siquiera administrar 2 tomates y 3 cebollas. O sea, no sabía. ¿Por qué? Porque era una mujer sin ceros en mi cabeza. Entonces, como para mí era lo mismo uno que, ¿sí? Entonces, claro, si yo iba a hacer una comida, pues me gastaba 5 tomates y llegué a la casa a aprender que la vida, que yo soy la administradora de la nevera, o sea, los recursos, ¿sabes? Del mercado. Y yo... Y entonces, claro, pero el Señor nos puso toda la condición, todo el escenario para que yo pudiera aprenderlo. O sea, económicamente restringidos ya con Mateito y todo, pero pues arrancando. Porque es que hay algo importante. Y es que Alex me da su voto de confianza cuando yo le digo, bueno, el Señor me hace ese llamado, ¿no? Me dice como quiero que y yo le digo a Alex, oye, es que yo entendí perfectamente lo que el Señor me pidió. Entonces yo le dije a Alex, tomé una decisión y me voy a quedar en casa. Así. Y Alex todo, ¿de verdad? Dice, no, pues yo te apoyo, yo me encargo de todo, financieramente yo me encargo de todo. Tus deudas son mis deudas cuando nos casamos, entonces yo me voy a encargar de todo, de todo. Y así ha sido. O sea, Alex se ha encargado de todo. Alex ha puesto la cara por todo, Alex ha ido a atender todos los procesos jurídicos, todas las cosas todo lo ha hecho Alex. Eso ha sido maravilloso también porque ha sido un respaldo muy grande para mí. Por eso te digo que yo tuve que dar un paso de fe. Y el escenario inicialmente no parecía nada grato. O sea, yo decía, ¿yo cómo voy a pagar mis deudas? Aquí lavando platos. Alex en ese momento estaba no tenía la misma fluidez de trabajo que tenía antes porque, recuerda que veníamos de recesión de pandemia, ¿cierto? Entonces él no tenía él tenía patrimonio, pero no tenía liquidez. Entonces las cosas, o sea, de hecho la cosa era complicada para ese momento, muy complicada. Entonces... yo empecé a hacer mi trabajo ahí en casa y el Señor empezó a tratar mi corazón y empezó a hablarme acerca de ese corazón de servicio, acerca de un verdadero corazón de servicio, a tratar en mi identidad, a mostrarme que yo no valgo por lo que hago, sino valgo por lo que Él dice que yo soy. Y eso puede sonar, digamos que muy comercial, o sea, de verdad, como que lo escuchas mucho en muchos, ¿sí? Pero yo lo puedo decir porque lo experimenté. O sea, si yo era actriz, era actriz. Tenía un gran título de actriz. Si yo tenía la empresa, entonces yo era una empresaria. Pero si yo era ama de casa, pues que era más o menos la empleada o qué, el servicio, y entonces eso no tiene valor. O sea, tremendo. Ese era mi concepto de la maternidad y del ser una mamá presente. Y el Señor me fue moldeando. Por supuesto que la casa y la maternidad es un escenario perfecto para que brote el pecado que hay en uno. La falta de humildad. Necesitas mucha humildad para decidir que vas a estar en casa presente 100%. Se necesita mucha humildad. Porque el Señor me dijo, un corazón de servicio como el de Jesucristo no está esperando que tú le des las gracias. ¿Cierto? Entonces, si un día tu esposo no te da las gracias por la sopita que le hiciste, ¿estás dispuesta a vivir con eso feliz y en gozo? Porque sabes que yo te veo. Porque se supone que lo hiciste para mí, ¿no? Ya te di las gracias, ¿no? No esperes que él te lo diga. Ni tus hijos. Tremendo. Tus hijos probablemente no te van a agradecer ni te van a pedir las cosas como, ¿la comida dónde está o qué? ¿Cómo es? Porque así nacen los hijos, son pecadores igual que nosotros. Y hay que ser formados, tienen que ser pastoreados. ¿Y cómo te vas a sentir con eso? ¿Te vas a echar la pena? ¿Te vas a deprimir? ¿Te vas a poner a llorar? Entonces, cuando tú me preguntas, ¿cómo haces para hacer lo que haces? Pues porque el Señor me sostiene. Entonces, para mí, dejó de ser una carga lo que hago porque lo empecé a ver con una... O sea, yo decía, esto es lo que el Señor quiere que yo haga, lo voy a hacer magnífico, como he hecho todas las cosas en mi vida. O sea, si se supone que yo... Ahora, viene la otra parte. Entonces, claro, yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer, entonces ya voy a dedicarme al hogar y yo voy a ser la mejor, la mamá. Y el Señor me empieza a mostrar en el desarrollo de la maternidad y del ser esposa que ni siquiera se trata de lo que yo haga, que esto es un asunto meramente dependiente de Él. O sea, si yo he logrado algo con mis hijos, no he sido yo. Ha sido Dios a través de mí. Y te lo digo así, o sea, yo aquí no me puedo venir a echar, ¿sabes? Padres nuestros con Ave Marías ajenas, como se dice el dicho, que ya tú sabes que no lo comparo, pero... Cuando qué pena aquí la mezcla. La mezcla ahí religiosa, no, mentiras, no. No, pero es el dicho, ¿no? Pero no, o sea, yo no puedo decir que soy yo la que ha logrado, digamos que desarrollar las cosas que he logrado, porque no, o sea... ser una mamá homeschooler tampoco era una idea, un plan, o sea, es que yo decía como, no, Señor, ya está, ya tampoco, o sea, yo ya hogar, listo, y esposita, y estoy en casa, y voy a estar con los niños en casa, pero homeschooler tampoco, o sea, es que ¿de dónde yo maestra? ¿De dónde yo voy a sacar eso? Y ha sido hermoso ver bíblicamente y entender a través de la palabra,
pues la responsabilidad que tengo como mamá, digamos que el honor que el Señor me dio al darme esos corazones para que yo los pastoree. ¿Quieres más hijos, Luz? Yo quisiera más hijos, pero ya no puedo. Ah, ok. Porque tuve 3 cesáreas. Ah, ya. Sí, pero yo sí quisiera buscar la niña. Claro. Pero no puedo porque digamos que, bueno, el Señor sabrá, ¿no? Porque tú sabes que Samuelito fue con la T. El Señor sabrá. Pero no nos operamos. Pero nos cuidamos y no estamos planeando, digamos, que venga otro bebé porque pues, físicamente no estaría bien, no sería responsable. Pero es que cuando tú vives la vida de la mano, tú vives la maternidad y el ser esposa de la mano de Dios, los hijos dejan de ser un problema y una carga. No deja de ser difícil. Es muy difícil y hay días en los que lloro y hay días en los que me siento agobiada y hay días en los que... Pero no es por ellos. Estoy segura que no es por ellos. Cuando voy al Señor, pues el Señor me muestra que es por mí. ¿Sí me entiendes? O sea, muchas de las veces que uno se siente así como... es porque uno está pensando en uno está queriendo cosas para uno está buscando lo de uno. ¿Sí me entiendes? Es que hay un asunto en nuestra... y sobre, pues, no sé, en mi caso, voy a hablar por mí porque no quiero... Pero en mi caso, soy... a veces soy orgullosa, ¿no? Ese es el pecado que te digo que yo veía antes. Soy orgullosa. Y es el pecado remanente que tengo en mi vida. Me cuesta, ¿sabes? Desprenderme del todo. Claro. Entonces si estoy haciendo homeschool, entonces quiero hacer, mejor dicho, el megaproyecto, no sé qué, es cierto. ¿Y para qué? Para que lo vean. ¿Y quién se estresa? ¿Y quién se llena de estrés? ¿Cierto? Ahora, hay cosas en lo providencial, o sea, en lo cotidiano. ¿Cómo lo haces cotidianamente? O sea, ¿lo planificas? Un ejemplo, desde el domingo dices, esto es lo que voy a hacer durante toda la semana, claro. ¿O cómo lo organizas un poco? Claro, uno hace planeaciones, o sea, hay esquemas, uno hace planeaciones y yo hago planeaciones y este día voy a hacer esto y este día necesito estos recursos y tengo mis super cuadros de Excel que fue lo que aprendí. Okay. Yo decía como para que todo esto y el Señor me muestra que fui actriz porque el Señor me ha permitido recibir recursos a través de mi trabajo como influenciadora. Entonces cuando actuamos con mi esposo, pues ahí el Señor me responde, para eso quería que fueras actriz. Y yo, ay, gracias, Señor. Para eso te di esa habilidad. Para eso. Y te permití que la desarrollaras y que tuvieras una comunidad para eso que estás viviendo hoy. Entonces, ¿cómo aproveché? ¿Sabes? ¿Cómo el Señor? Tremendo. Fue porque el Señor así lo quiso. Y digamos, manejar Excel y como mi mente empresarial me ha permitido hacer este tema del homeschooling con mucho agrado porque desarrollé yo nunca estudié nada, ¿no? Yo todo lo he hecho empíricamente. Okay. Ni actuación, nada. Pero, pues, la habilidad que desarrollé en el ejercicio práctico me permite hoy ser práctica a la hora de hacer lo que hago con los niños. Lo que no quiere decir que no sea difícil, porque tengo 3 almas pecadoras que me retan, que me chuzan todo el día y ¿cierto? Y pues mi propia carne y mi esposo, o sea, todos aquí somos, ¿cierto? Y el homeschooler es lo que digo, entre el matrimonio y el homeschooler, tú sacas el pecado que hay en ti. Y entonces es maravilloso porque bendita situación que te lleva al Señor, entonces voy todo el tiempo al Señor. Entonces yo sé que tú lo que quieres que yo les comparta es como la técnica. ¿Cierto? La técnica de, mira, yo me levanto a las tales de la mañana, hago mi devocional, oro, ¿cierto? Bueno, pues eso técnicamente es muy simple, porque pues, tú te levantas, si tú eres una mujer que madrugas, pues madrugas, lo primero que yo hago es hacer mi devocional, leer, pero a veces no me pasa, a veces no lo puedo leer, y se me descuadra el día, y entonces ahí viene el pecado, y ahí viene la irritabilidad, porque así funciona el homeschool, entonces... Técnicamente no te puedo decir cómo hay una estructura que tú vas a llevar, pero lo que sí necesitas hacer cuando eres una mamá que va a enseñar desde el hogar o que eres simplemente una mamá es entender por quién haces lo que haces, para qué haces lo que haces, ¿cierto? Porque eso te va a permitir desarrollar las cosas con agrado, con gozo, con paciencia, ¿cierto? Eso sí, vas a tener que vivir el desierto que te va a purificar. O sea, para que una semilla crezca, la tierra tiene que ser arada. Entonces tu vida va a tener que ser transformada a través de todos esos momentos críticos con tu hija, ¿no? Pero enfoca eso por el camino correcto, ¿cierto? Y vamos al Señor y vamos a aprender.
y vamos a aprender cómo se hace. Y tú ahí mismo vas encontrando la forma de ir llevando cada día tu maternidad. En lo práctico y en lo técnico, pues claro, tú empiezas a entender, si tú eres una mamá disciplinada, ¿qué estás enseñando? Disciplina a tus hijos. Si tú eres una mamá que todo el día está en pijama en la casa, pues no le pidas a tus hijos que se bañen temprano e intentes formar su carácter en valores o en conductas, porque no, pues no, ¿cierto? Entonces tú empiezas a vivir, yo como lo hago aquí en mi casa, ¿no? Empiezo a vivir esas cosas que quiero enseñar, pues haciéndolo práctico. Okay. Entonces, pues me toca esforzarme, me toca levantarme, bañarme, yo me levanto, me enfoco en las cosas que quiero que mis hijos aprendan, ¿cierto? Que lo primero que quiero es que lean la palabra, que sean niños que hagan un devocional y se acostumbren a hacerlo. ¿Cuánto te costó a ti aprender a hacer el devocional? Mucho. Hay días en los que uno no lo hace, porque no fue algo que fue, digamos que educado en nosotros desde el comienzo. No es una prioridad. Pero si yo a mis hijos les enseño, lo primero que hay que hacer es que oremos, le demos gracias al Señor y le encomendemos nuestro día y reconozcamos nuestro pecado y le pidamos que nos ayude sobre eso, a no ser egoístas, a tener un corazón que comparte, todas esas cosas. Tenlo por seguro que el desarrollo de tu día va a ser muy diferente, porque tienes las herramientas para decirle a tu hijo, ¿te acuerdas que le dijiste al Señor que necesitamos esto? Muchas veces no se ve así, uno está oruño, uno está, bueno. Yo tengo que apartarme en muchos momentos, ir a orar y si voy a disciplinar y para poder calmarme, porque uno... Y es ser humano, sigue siendo ser humano. Claro, y es que estamos en ese proceso de santificación y tenemos un pecado y hasta que el Señor no venga por nosotros, pues vamos a seguir brotando, pero no podemos seguir, o sea, digamos que lo que no es una muestra de haber nacido de nuevo, es que tú sigas con lo mismo, ¿sí? Una muestra de que tú has nacido de nuevo es que tú pues te apartas del pecado. Entonces, si tú eres una mujer que constantemente tiene episodios de ira, pues hay que saber que no puedes vivir 5 años de tu vida en esos episodios de ira con tus hijos. Pues es normal. El Señor no está gobernando tu vida. ¿Sí vamos a entender? Sí, total. O sea, simple y sencillo. O si tú eres una mamá que no, pues no sé. Lo que te decía, como que muchas de las cosas que a mí me facilitaron también esta decisión que tomé y el vivirla con gozo, es que solté, o sea, cedí los supuestos derechos que quería tener, que no tenemos derechos de absolutamente nada, o sea, somos literal, si vas a vivir para el Señor, pues lo que dice la palabra es que eres esclava de Cristo, ¿cierto? ¿Y qué hace? Pues ahí rendida al Señor, lo que Él quiera, como Él quiera, lo que es cierto. Y eso te permite vivir, y a mí me ha dado la oportunidad, por su gracia, de vivir la vida que ustedes ven en redes, no porque nosotros la actuemos, sino porque así es, realmente así es. En casa disfrutamos de lo que hacemos, disfrutamos de la maternidad, de la paternidad, disfrutamos de nuestros hijos increíblemente, disfrutamos de hacer homeschool, lo que no quiere decir que no nos escuchen de repente por ahí, Mateo, ¿qué estás haciendo? Sí, a veces nos pasa, porque pues estamos en ese trabajo. Sí. Porque es la vida real. Luz del Sol, para finalizar, porque mejor dicho, necesitamos segundo podcast para toda la planilla del Homeschool. ¿Quieres dejarle un mensaje a todas esas mujeres y a todas esas personas que han llegado hasta el final de este episodio, que han escuchado, que tal vez tienen muchos pensamientos en su cabeza, porque hoy nos has hablado de una versión de mujer que ya muy poco se habla, ¿no? Por el contrario, es la mujer empoderada, la capaz, la que no se puede dejar, la que, mejor dicho, o sea, esa mujer que ahora cada vez es como más fuerte. Y hemos hablado de una mujer que no pierde su valor, por el contrario, recuerda y tiene mucho más claro el valor, pero desde otro concepto de lo que escuchamos ahora. ¿Qué les quisieras decir? Pues bueno, yo creo que esa terminología que tú acabas de describir continúa siendo igual, pero en Cristo. Es muy diferente. Una mujer que no se deja de su mente, que no se deja llenar el oído de las mentiras del enemigo, que no está tomando acción en su vida de acuerdo a lo que escucha y sus pensamientos, ¿sabes? Eso es una mujer, eso es ser una mujer fuerte. Una mujer que no se deja derrotar por las circunstancias, sino que va al Señor y se aferra a Él. Eso es ser una mujer fuerte, una mujer empoderada en el Señor. Es muy diferente a la mujer que sale de pronto a buscar retribución del mundo, reconocimiento del mundo, ¿no? Una mujer empoderada en el Señor se ve gozosa de lo que hace, ¿cierto? Porque lo hace para Él. Una mujer que está siendo honesta con su labor, que no está aparentando pues como que lo que hace,
eso es ser una mujer realmente, digamos que llena para dar el fruto que realmente necesitamos dar. Así que a todas las mujeres, mamás, emprendedoras, pues yo les quiero decir que este camino sin el Señor no tiene sentido y es muy difícil de sobrellevar. Y lo que sembremos hoy, pues recogeremos y cosecharemos en algún momento de nuestra vida. Entonces, que la siembra de esta temporada de nuestra vida sea una siembra, pues, de la palabra del Señor para nuestros hijos, en nuestros negocios y por nuestros negocios también sea guiada y dirigida por el Señor, que fue uno de los grandes errores que yo cometí en mi, pues, trabajo como empresaria. Creo que necesita uno tener fundamentos, principios bíblicos que te enseñen cómo operar tanto el dinero como la práctica del negocio, y los hay. La palabra de Dios tiene todos los recursos que van a ser infalibles. Tal vez no sean los más cómodos ni los mejores, ni los que el mundo te está diciendo, pero si tú pones la línea en el renglón de la Biblia y la sigues como el Señor te la pide, el camino siempre te va a llevar a lo que sea lo mejor, que es lo que Dios quiere. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A ustedes por venir. Por acá los espero para un segundo podcast. Y a ustedes, gracias por llegar hasta el final de este episodio. Recuerden suscribirse, darle like y compartir para que juntas podamos crecer. ¡Chao!